Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Como siempre, es un gusto enorme estar con ustedes nuevamente. Y este tema, hicimos una primera parte, podríamos decir, en el tutorial anterior, en donde hablamos precisamente de la compra de semanas baratas. En este otro tutorial fue hacia adelante, o sea, periodos subsecuentes, pago en modalidad 40 hacia adelante. Pero en esta ocasión vamos a hablarlo para esta compra de semanas baratas, pero de una forma retroactiva. Saben ustedes que modalidad 40 nos permite o nos da esa oportunidad de recuperar semanas de una forma retroactiva y también sumar semanas de una forma subsecuente. Ya hablamos en el video anterior, no quiero repetir todo, pero ya hablamos en el video anterior de modalidad 40, que es la opción, el esquema que nos permite hacer eso. Vamos a retomar únicamente los puntos más importantes porque cada tutorial creo que es importante, que debe de quedar completo en cuanto a la información, porque muchas personas que vean este tema, pues tal vez no tengan el contexto de qué es modalidad 40 o de qué estamos hablando o en qué esquema o cómo se puede hacer esto. Y queremos siempre que la idea sea completa. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de que cuando usted labora en una empresa, usted cotiza semanas y es una obligación del patrón ante la ley darlo de alta, como se llama, ante el Seguro Social. Eso hace que usted vaya sumando semanas precisamente en este proceso de su vida laboral, vaya sumando semanas y esas semanas, esas cotizaciones, le van a permitir a usted pensionarse. Es por eso que en este tema de pensiones estamos hablando de esto en particular. Entonces, si usted en su trayectoria laboral está sumando semanas, para cuando usted cumpla sus 60 años, va a tener el derecho, si cumple con los requisitos, a pensionarse. Pero puede suceder varias situaciones que usted en el proceso de esta trayectoria laboral, pues dejó de cotizar hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, que es el tema de hoy, dejó de cotizar porque pues perdió el trabajo, pues, lo despidieron, ya a veces de verdad es una tristeza, que eso siempre lo hemos dicho, que quiere usted seguir laborando y pues a veces desde los 50 años ya no hay la posibilidad, ya no le dan la oportunidad de seguir cotizando, que esa es una cultura laboral que tenemos todavía muy mala. Hay una pequeña reforma últimamente que ya hace que el patrón tenga la obligación de contratar un cierto porcentaje de personas mayores, ¿verdad? Y esto es bueno, pero nos falta mucho, porque como siempre lo he comentado, las personas mayores de 50 años son personas tan experimentadas, con tanto conocimiento, que deberíamos de tenerlas en un lugar muy especial, porque van a ser pues los coaches de nuestras jóvenes, que son pues la promesa, ¿verdad? Que son el potencial de la empresa y que conjuntamente pueden llegar a ser un dúo, una dupla muy buena para las empresas, para este desarrollo laboral. Entonces, ojalá los empresarios se den cuenta de esto y tomen cartas en el asunto, porque es una realidad. Pero bueno, en este caso, si usted dejó de cotizar, tiene pues la necesidad, tiene la oportunidad de que pues tiene un número de semanas, pero o todavía no cumple con las mínimas, como es en ley 73, tener 500 semanas como mínimo es uno de los requisitos para poder pensionarse, o
sí tiene las 500 semanas, pero quiere aumentar semanas o no tiene su conservación de derechos activa, es decir, dejó de cotizar hace mucho tiempo. Entonces, modalidad 40 es la oportunidad, es un esquema que permite continuar voluntariamente cotizando, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social. El nombre de modalidad 40 es continuación voluntaria en el régimen obligatorio. El régimen obligatorio es el trabajo con un patrón, es el trabajo en una empresa. Ese es el régimen obligatorio. Entonces, cuando ya no se tiene la oportunidad de tener ese trabajo en una empresa, por las razones que hemos mencionado o por alguna otra, usted va a tener el derecho y va a tener la oportunidad de continuar cotizando a través de este esquema. Hay otros esquemas que son incorporación voluntaria, pero este es continuación voluntaria en el régimen obligatorio, modalidad 40. En este esquema tenemos ese derecho. ¿Y cómo lo podemos hacer? Registrándonos en este esquema, que ya tenemos mucha información al respecto, pero que sabemos que puede ser a través de línea o en forma presencial directamente en la ventanilla de la subdelegación que le corresponda de acuerdo a su domicilio. Entonces, en modalidad 40, usted se puede registrar por estos dos medios, cubriendo con los requisitos. ¿Que cuáles son los principales requisitos? Que usted cuente con por lo menos 52 semanas cotizadas, que es un año, en los últimos 5 años antes de su baja. En los últimos 5 años, usted debió de haber cotizado un año. No importa si cotizó 2 meses y después 3 meses y después 6 meses. Las 52 semanas es el mínimo que usted debió de haber cotizado. Y el otro requisito es que a partir de su última baja no hayan pasado más de 5 años. Si ya pasaron más de 5 años, usted ya no puede registrarse en este esquema de modalidad 40. Tendría que volver a cotizar con un patrón, en una empresa, por lo menos un año, como lo marca la ley, o en algún otro esquema que le permita posteriormente a esta cotización de 52 semanas o de un año, poder incorporarse en modalidad 40. Entonces, modalidad 40 le va a permitir hacer este registro para continuar cotizando voluntariamente en el esquema, en el régimen obligatorio. Y le van a sumar semanas. Este esquema de modalidad 40 le va a permitir sumar semanas, le va a permitir cotizar con un salario más alto del que tenía, que es otro de los objetivos para poder mejorar su pensión. Este salario puede ser desde un salario mínimo hasta 25 UMAS. Un salario mínimo en este 2023 sabemos que es el de 207.44 y 25 UMAS es el salario de 2.593.50. Entonces usted puede registrarse siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que vamos a mencionar, desde un salario mínimo hasta 25 UMAS. El requisito aquí en el salario mínimo es que usted, su último salario, haya sido igual o menor a este salario mínimo de 207.44. Si hablamos de retroactivo, pues sabemos que este salario, si tuvo usted salarios mínimos, si usted estuvo cotizando con salarios mínimos, pues van a ser menores al actual de 207.44 porque fueron los salarios mínimos y siempre han sido menores. Pero si usted cotizó el último año, o bueno, el último periodo, así haya sido un mes, que al final le aumentaron su salario diario de cotización, y usted cotizó con 300 pesos, con 500 pesos,
con 1,000 pesos, ese fue su salario diario, ese salario es con el que usted, en su caso particular, va a poder cotizar en modalidad 40. No puede cotizar con un salario mínimo actual de 207, porque en el caso particular de usted, tenía, o su último salario fue un salario mayor a este mínimo. Eso es algo que quiero que quede claro, porque a veces crea mucha confusión en ustedes. Dicen, bueno, pero si a mí me dijeron que yo puedo cotizar desde un salario mínimo. Sí, siempre y cuando su último salario sea igual o menor a ese salario mínimo. Si es mayor, el salario mínimo con el que usted puede cotizar es con el último que cotizó. Entonces, estas son unas situaciones que nos permiten entonces entrar en el tema, que es compra de semanas baratas de una forma retroactiva. ¿Cuándo lo puede hacer? Y vamos a ver la tabla, muy sencilla como siempre, pero para que les quede claro a ustedes este esquema. ¿Cuándo lo puede hacer? Cuando, como comentamos, no hayan pasado más de 5 años a partir de su última fecha de baja, y precisamente en la tabla vamos a ver hasta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta los 5 años que usted pueda pagar de forma retroactiva, para que quede claro cuánto es lo que ustedes puedan pagar. Y esa es una excelente oportunidad para todos ustedes que precisamente dejaron de cotizar y ya van a cumplir 5 años, pueden recuperar esas semanas, pueden sumar esas semanas para el cálculo de su pensión, y lo pueden hacer con el salario tope del año en el que dejaron de cotizar. Ese es el salario tope que se permite. Es decir, ese es otro requisito u otro requerimiento. Es decir, si ustedes quieren cotizar, que es una gran oportunidad, requieren cotizar esos casi 5 años que ya se van a cumplir, porque usted dejó de cotizar, porque en ese momento no pudo continuar con los pagos, porque o en ese momento se quedó sin trabajo, pero no tenía la posibilidad de cotizar en modalidad 40 para seguir, para continuar sumando. Pero en este momento que ya se van a cumplir 5 años, 4, 3, 2, usted tiene la oportunidad, por alguna razón, tiene ese dinero disponible y lo puede utilizar para recuperar esas semanas, como comentábamos. Puede ser con el mínimo, que es el caso que vamos a ver porque es compra de semanas baratas, o con un máximo, que también lo veremos en otro momento. Vamos a dar algunos ejemplos, pero que también usted puede cotizar con el salario más alto, el salario tope del año en el que dejó de cotizar, hasta la fecha en que usted vaya a registrarse en modalidad 40. Es una gran oportunidad recuperar estas 200, en 5 años son 200 semanas las que puede recuperar como máximo, pagando precisamente estas cotizaciones al salario. Lo vamos a ver, en la tabla que vamos a ver es al salario mínimo, porque, repito, nos estamos refiriendo a compra de semanas baratas, y en este sentido nosotros manejamos compra de semanas baratas, y quiero que no quede una confusión, en el sentido de que compra de semanas siempre es, en el caso nuestro, es hablar de cotización en modalidad 40. Esa es la situación en la que usted, cuando nos referimos nosotros a compra de semanas baratas, es a través de cotizar en modalidad 40 con el salario mínimo, que lo vamos a ver en la tabla, y precisamente recuperar esas semanas de 1 año, 2, 3, 4, 5 años, para que sume a sus semanas que ya tiene y pueda lograr una mejor pensión. Como siempre les digo y les recomiendo que cada caso es particular. Entonces, en esta situación yo sí les recomiendo que hagan su planeación de pensión particular, muy particular de ustedes, para que se vea su situación única, su situación económica, su situación laboral, su situación emocional, familiar. Todo interviene, como siempre se los comento. Entonces,
les recomiendo mucho que hagan su planeación de pensión. Con mucho gusto nosotros les ofrecemos esa atención y saben que se pueden contactar con nosotros para solicitar esa información. Entonces vamos a ver esta tabla sencilla para que vean con datos qué es lo que pueden obtener en este pago retroactivo de compra de semanas baratas. Nos estamos enfocando a comprar semanas, a cotizar semanas en modalidad 40 con el mínimo posible. Y lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver la tabla. Esta es la tabla de compra de semanas baratas en pago retroactivo. Muy sencilla. Realmente lo que quiero es que precisamente vean pues las cantidades con las que ustedes pueden adquirir un número de semanas importante. Entonces, compra de semanas baratas en pago retroactivo. Vimos en un tutorial anterior la compra de semanas baratas, pero en pago subsecuente. Y baratas nos estamos refiriendo precisamente a que sea con pues el mínimo con el que ustedes puedan cotizar. Y recuerden que en este caso el mínimo, como ya lo hemos comentado, es si ustedes en sus anteriores trabajos han cotizado con los mínimos, ustedes pueden, o su último salario cotizado fue mínimo, ustedes pueden cotizar con el salario mínimo, ya sea subsecuente o retroactivo, como lo vamos a ver en este caso, que es un pago retroactivo. Y como siempre, bueno, sabemos que el pago retroactivo en modalidad 40 puede ser hasta 5 años, no más. Es por eso que estamos dando este ejemplo. Y en este caso estamos hablando del salario mínimo 2023. Estos ejemplos están totalmente actualizados, proyectados también en el caso que vimos de subsecuente. En este caso, el salario mínimo, si ustedes van a cotizar a partir de este año 2023, el salario mínimo con el que pueden pagar ese retroactivo los años que determinen, hablamos ya de 1, 2, 3, 4 o 5 años, va a ser con el salario de 207.44 porque es el salario mínimo de este 2023 y en este caso de retroactivo no aplica el que sea con el salario mínimo del año en el que usted dejó de cotizar y desde el cual usted va a pagar su retroactivo. Aquí aplica que sea con el mínimo del año actual en el que usted va a pagar. En este caso, si estamos haciendo este ejercicio totalmente actualizado, es a partir del 2023, el salario mínimo es el de 207.44. Entonces vamos a ver que si usted quiere pagar un año de retroactivo, que son 52 semanas las que va a aumentar a sus salarios, a sus semanas cotizadas, que son muy buen número, 52 semanas, va a pagar un total de 9.119.96. Esta cantidad ya está considerando recargos y actualizaciones por un año, es decir, aquí nos vamos desde el 2023 hacia atrás, hacia el 2022. Si usted usted en junio va a pagar precisamente este año retroactivo, en junio del 2023, pues va a pagar aquí desde junio del 2022, ¿verdad? Es decir, usted en el 2022 dejó de cotizar y va a pagar en junio del 2023, va a pagar una cantidad de 9.119. Es una cantidad muy pequeña. Yo sé que cualquier cantidad siempre nos cuesta mucho trabajo ganarla, pero si estamos hablando del proyecto de pensión, pues sabemos que vale la pena hacer el mayor esfuerzo, como siempre se los comento, y que en este caso pues es el ahorrar, el conseguir 9,000 pesos y va usted a aumentar lo de las cotizaciones de un año, como si usted hubiera estado cotizando un año en un trabajo
Es un año, en tiempo creo que sí es mucho, ¿verdad? Un año. Y sin embargo, con esta cantidad usted va a poder recuperar 52 semanas. El segundo ejemplo, pues es precisamente de 2 años, recuperar las semanas de 2 años con el mínimo que estamos hablando de 207.44, que en este caso son 104 semanas las que vamos a recuperar, las que vamos a sumar a nuestras semanas que ya tengamos, y que 104 representa pues un buen aumento, y las vamos a recuperar con una cantidad de 20,032 pesos con 82 centavos. Entonces vamos a recuperar precisamente con esta cantidad, que lo repito, siempre cualquier cantidad es dinero que nos cuesta mucho trabajo ganar, pero que en este caso estamos viendo los beneficios que nos puede dar en el proceso de nuestra pensión, y que en este caso es que con 20,000 pesos vamos a recuperar, o podemos recuperar 104 semanas si nosotros estamos recuperando en el 2023 pues semanas desde el 2021 que dejamos de cotizar, ¿verdad? Dejamos de cotizar en el 21, vamos a pagar en el 23, son 2 años que vamos a cotizar. El mismo ejemplo para 3 años, que en este caso estamos hablando de junio del 20, para el 23 son 3 años, y vamos a cotizar con el salario, sabemos, de 207.44, que es el salario mínimo del 2023, y que aquí nos va a referir este pago de 156 semanas. Imagínense aumentar 156 semanas ya a nuestras semanas cotizadas, que mire, si tenemos en este caso 350 semanas y dejamos de cotizar en junio del 2020, ¿qué podemos hacer? Pagar estas 156 semanas con una cantidad de 33,258 pesos. Es una cantidad, creo que muy accesible, y que ustedes pueden pagar para recuperar esas 156 semanas, y que en un momento dado incluso les pueda dar la oportunidad de pensionarse, porque en el ejemplo que estamos anotando, que tiene 350 semanas y va a sumar 156, pues va a llegar a las 500 y ya va a poder pensionarse, o si tiene 1,000 semanas, pues va a poder aumentarlas a 1,156. De verdad que es una gran oportunidad. Aquí lo vemos con 4 años, pues estamos hablando entonces de que fue en el año 2019 que dejó de cotizar, y que puede cotizar 4 años hasta el 2023 con el mínimo de 207.44, que es el salario mínimo de este año 2023, con una cantidad de 48,000 pesos. Yo sé que ya estas cantidades pues son cantidades que puede ser un poco difícil, ¿verdad? Pero que vale la pena en un momento dado, si le va a permitir a usted pensionarse, ya sea porque complementa sus semanas. Imagínese, usted tiene 300 semanas, únicamente 300 semanas, y va a cotizar 208 semanas más que le van a permitir pensionarse, o que le van a permitir aumentar su pensión, y porque va a aumentar su número de semanas. Y de verdad que ya una pensión, como siempre se los comento, con unos miles más mensuales, es una diferencia, porque va a ser una pensión de por vida. Entonces yo aquí de verdad que pues les sugiero que analicen estas situaciones, si están en este caso. Vale la pena hacer este esfuerzo. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo tope, porque modalidad 40 únicamente nos permite pagar hasta 5 años no más, y siempre la recomendación es no esperen a que se cumplan los 5 años. Hay personas que han estado en una situación difícil de que es el último día, no hay sistema,
o les falta algún otro documento, no pueden hacer el trámite y entonces pues no logran su objetivo. No, por favor, siempre planeen. Si están dentro de este plan de pagar hasta 5 años, pues un mes antes, no más, antes de que se cumplan estos 5 años. Y en este caso estamos hablando de junio 2018 o del 2018, de algún mes del 2018 hasta junio del 2023, algún mes anterior a junio, ¿verdad? No, perdón, posterior a junio del 2018 para que lleguen a junio del 2023. Entonces, en este caso es el mismo salario. ¿Por qué? Porque en estos casos va a ser el mismo siempre, ya que es el salario mínimo con el que ustedes van a poder pagar ese retroactivo, 207.44. Y aquí pues ya la cantidad máxima que tendrían que pagar por estas 260 semanas ya con recargos y actualizaciones, esto está proyectado, ¿verdad? Pueden ser cantidades aproximadas, está proyectado a más o menos una cantidad de 66,000 pesos, que ya es una cantidad fuerte, pero que va a recuperar 260 semanas. Es decir, en los ejemplos que hemos anotado, que si usted tiene 250 semanas únicamente, pero tiene la posibilidad, porque usted dejó de cotizar desde el 2018, posterior a junio, puede recuperar esas 250 semanas hasta el 2023, hasta este junio de 2023, de junio hacia atrás. Puede recuperar esos casi 5 años y puede pensionarse porque va a acumular, en el ejemplo de tener 250 semanas, va a llegar a sus 500 semanas y va a poder pensionarse. Y en este año va a poder obtener una pensión mínima de por lo menos 7,000 pesos. Esto de verdad es una gran oportunidad. Y si ustedes están en estas situaciones, de verdad, de 1 año, de 2 años, de 3 años que han dejado de cotizar, de 4 años, de 5 años, es una gran oportunidad para que ustedes recuperen estas semanas dependiendo de la situación en la que estén. Y de verdad es una tabla muy sencilla, pero creo que a las personas que puedan estar en esta situación de haber dejado de cotizar hace tiempo por alguna situación particular y en este momento puedan tener la oportunidad con cantidades como 9,000, como 20,000, como 33,000, como 48,000 o como 66,000, puedan recuperar una excelente cantidad de semanas para que ustedes puedan lograr una mejor pensión, que ese es el objetivo. Siempre ese es el objetivo, que ustedes logren una excelente pensión dentro de sus posibilidades, dentro de su situación particular, pero que obtengan la mejor pensión para cada uno de ustedes. Pues esta es la tabla, espero que les haya quedado clara. De verdad que se hace pues estos ejercicios, este esfuerzo de presentarles ya en una forma resumida datos que les puedan ser de utilidad para que ustedes los tomen en su caso particular y puedan seguir avanzando en su proceso de pensión. Como siempre, yo les recomiendo que realicen su planeación de pensión, que aunque tengan toda la información o tengan mucha información, a veces creemos que ya tenemos toda la información y pues realmente las personas que nos dedicamos a esto, pues son muchísimos años de trayectoria laboral y de experiencia en estos procedimientos, en estos esquemas. Y siempre les voy a recomendar que con quien ustedes decidan, con la persona que les dé confianza, pero realicen su planeación de pensión, asesórense, acérquense, como hace un momento yo les comenté, con mucho gusto lo hacemos nosotros, si así lo determinan. Directamente yo soy la que, si contactan una asesoría, los atiendo, si contactan una planeación,
determinamos conjuntamente su estrategia, vemos su situación particular, yo conjuntamente con ustedes, para determinar su planeación, su proceso de planeación, su estrategia de planeación y que su pensión pues sea la mejor posible. Los datos siempre de contacto en donde les van a dar la información sobre cómo pueden contactarnos o cómo pueden contactar a alguno de estas consultas o de planeaciones es a través del número de WhatsApp que aparece al pie del tutorial, que es el 55 49 13 53 19, o el correo electrónico que es capitalhumanorenovado@gmail.com. En estos medios de contacto les van a dar a ustedes la información de cómo pueden contactar a alguno de las asesorías que requieran o de los consultas que requieran o de la planeación que requieran. Con mucho gusto los atendemos. A las personas que les van a dar la información, no soy yo directamente, ¿verdad? Porque yo no puedo atender el teléfono para toda la información, pero sí los atiendo directamente ya en su asesoría o en su planeación. Entonces, con mucho gusto los atendemos y como siempre, de verdad les agradezco infinitamente todas las atenciones que tienen con nosotros, todos esos contactos de tantas personas de todo el mundo, lo podemos decir, y que pues nos hace de verdad nos da un gran satisfacción, nos da una gran satisfacción de que tanta gente confíe en nosotros y les agradezco muchísimo sus palabras, sus frases tan motivantes, su atención a la hora de comentar en alguno de los tutoriales. Como siempre les comento, a veces no respondemos todos los tutoriales, pero no respondemos las preguntas que nos hacen el favor de hacernos a través de los tutoriales, pero sí leemos todas estas preguntas y como siempre se los comento, tomamos esos temas, los más recurrentes, para pues hacer estas pláticas, estos tutoriales para ustedes y que les sea de utilidad. Entonces, compártanlo si es que sienten que lo pueden compartir con alguien que le puede ser de utilidad para que también un mayor número de personas pues escuchen esta información que con mucho cariño les proporcionamos. Compártanlo, suscríbanse, inviten a otras personas a que se suscriban, nos ayudan también mucho si se suscriben, perdón, y de verdad que les agradezco infinitamente todas estas atenciones que tienen con nosotros y esperamos que les sea de gran utilidad toda la información que les proporcionamos. Pues como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.